identificación o interpretación, si se lo quiere llamar, electrocardiográfica de las arritmias. Ya hicimos una mención de antiarrítmicos de la clase 1, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Nos hemos quedado parte la clasificación de los fármacos con las propiedades, la clasificación de los fármacos con las propiedades de los fisiológicos que pueden enfatizar a la gente en relación al efecto tabáquica y al efecto antiarrítmico. En otras palabras, para poder entender el mecanismo de acción de un fármaco, de un antiarrítmico, primero hay que conocer la fisiología básica. En base a ese conocimiento, cómo se genera el potencial de acción, todo lo que hemos estado hablando por 2 semanas, es que vamos a poder comprender mejor cómo se hace el antiarrítmico. ¿Ya? La clasificación de Pau-Arrhythmias prácticamente nos hace mención al grupo 1, que son los bloqueadores de sodio, que no voy a entrar en detalle con los nombres. El grupo 2 son los fármacos beta-bloqueantes, el grupo 3 que son los bloqueadores de potasio, y el grupo 4 que son los bloqueadores de calcio. Todo esto que estoy hablando ahorita ya lo hablamos en anterior clase, así que yo voy a hacer un repaso rápido a no seguir repitiendo lo mismo. En los fármacos antiarrítmicos grupo 1 se subclasificaban como 1A, 1B y 1C. En general, a este grupo se lo conoce como fármacos que bloquean el sólido. Los fármacos del grupo 1A, la quinidina no la mencionamos, es un fármaco que se ha dejado de utilizar, hablamos de la procainamida, pero mencionamos que hay un problema con este grupo de fármacos, que son fármacos que prolongan el intervalo QT, son proarrítmicos. La prolongación del QT puede haber de muchas causas. Fármacos antiarrítmicos, por ejemplo, los del grupo 1A, pero también hay unos fármacos que nosotros recetamos, los neurolépticos, los fármacos antiácidos, los los inhibidores específicos también. Sumado a eso, se da un fármaco que no caso ustedes el paciente puede ser la vida. No hicimos mucho énfasis en el grupo 1A, porque son fármacos que no se usan en promedio, simplemente dijimos lo más importante para recordar el ejemplo de UV, que pueden generar una cosa de clasificar. Los del grupo 1B sí mencionamos un fármaco bastante, que es la lidocaína, un fármaco que ustedes lo deben conocer como anestésico local, pero tiene una propiedad de bloquear los canales sodio inactivos y por lo tanto es un fármaco antiarrítmico de elección de pacientes con taquicardia ventricular asociada a isquemia. Son pacientes que se infartan, por complicación del infarto va a generar una arritmia, la más frecuente es la taquicardia ventricular, y el fármaco de elección en ese tipo de pacientes es la lidocaína, antiarrítmico de tipo 1. No afecta al QLS, no produce un acortamiento no produce una prolongación del QT, sino más bien lo acorta, no es un fármaco que tenga un efecto inmunológico negativo marcado, entonces es una de las ventajas también de poder usar. ¿Ya? Lo que la fase 1 del antiarrítmico del grupo 1C, un fármaco tiene la característica de que son un fármaco controladores de ritmo. Mencionamos que tanto la propafenona como la precainida pueden hacer cardioversión farmacológica. Pero, nuevamente, lo que siempre les digo, tratamiento para una arritmia existe un montón. Lo primero que hay que conocer es la inestabilidad o estabilidad hemodinámica. ¿No es cierto? Si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, ¿cuál es el tratamiento? Cardioversión eléctrica. Cardioversión o desfibrilación, dependiendo cuál es el tipo de arritmia. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables?
ventricular. Si tenemos un paciente que tenga taquicardia ventricular con inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es desfibrilación. Pero si tenemos un paciente con taquicardia ventricular sin inestabilidad hemodinámica, o sea, tiene estabilidad hemodinámica, ¿cuál es el tratamiento? ¿Ah? Cardioversión Por farmacológica. todo lo que ya ustedes conocen, ¿qué se puede usar? Paciente con taquicardia ventricular, ya saben cómo es la taquicardia ventricular, que no tiene inestabilidad hemodinámica y que está con un infarto, ¿qué usaría? El terrible. Amiodarona ni siquiera lo mencionen todavía porque no hemos llegado. Mencionen lo que hemos hablado. La dioxina. ¿Cuál es el fármaco de elección para taquicardia ventricular en paciente con cardiopatía isquémica? Les he dicho, de los que conocemos, no les estoy diciendo que no se puede usar la amiodarona, en ese caso. Se puede usar. La amiodarona sirve para todo. ¿Cuál es el problema? Que no es de elección en ningún tipo de arritmia y que tiene más efectos adversos. ¿Ya? La lidocaína. ¿Puedes repetirlo, doctor? Tenemos un paciente, ya, tenemos una arritmia. Independientemente de si es una arritmia supraventricular o es una arritmia ventricular, la vamos a hacer así. Sin inestabilidad, con inestabilidad. ¿Qué quiero decir con inestabilidad? Que esté hipotenso, que esté con dolor del pecho, que tenga este tipo de signos. Inestabilidad hemodinámica. Si tiene inestabilidad hemodinámica, el tratamiento, dependiendo del tipo de arritmia, es desfibrilación o cardioversión. Los ritmos desfibrilables son la taquicardia ventricular, pulso y la fibrilación ventricular. Los ritmos que se le hace cardioversión son todos los demás tipos de arritmia, FA, taquicardia paroxística supraventricular, todo lo que ustedes quieran. Pero los que son desfibrilables, ¿ya? Ahora, si tenemos una arritmia sin inestabilidad hemodinámica, las podemos dividir, esto va a ser claro, en supraventriculares y ventriculares. Supraventriculares podemos tener la más frecuente, que es la FA, podemos tener Flutter, podemos tener taquicardia paroxística supraventricular. Y las ventriculares, obviamente, allá, taquicardia ventricular, pero con pulso. Si tenemos un paciente con una arritmia supraventricular sin inestabilidad hemodinámica, paroxística, menos de 48 horas, el tratamiento es la cardioversión farmacológica. ¿Y eso con qué se va a hacer? Propafenona, sin cardiopatía estructural. Ah, sí. O sea, es un paciente que tenga un corazón sano, en las palabras. Y eso es importante que se acuerden. ¿Por qué? Porque si tiene cardiopatía estructural, ya estos fármacos están contraindicados. Hablando en el contexto de la FA, paroxística, si quieren hacer una cardioversión farmacológica, se utiliza propafenona. Y si es un paciente que ya tiene una cardiopatía estructural, vamos a poner un corazón enfermo, se puede usar amiodarona o se puede usar digoxina. ¿Ya? En el caso del Flutter, también se puede hacer cardioversión con amiodarona o con digoxina. Si
Si es crónico, si un paciente ya tiene una FA permanente por ejemplo que ustedes quieran, se hace control de síntomas, beta bloqueante, bloqueador de paso. Bueno. Y la taquicardia paroxística supraventricular, ¿qué le van a dar? Adenosina. Sí. Taquicardia ventricular en pacientes con infarto, lidocaína. También podemos usar amiodarona. Incluso se puede usar propafenol y tetraide, pero sin califatía cerebral, lo cual es casi imposible. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es un resumen así cortito de los párrafos que se presentarán ahí. Adenosina. Adenosina. Para taquicardia, ¿no? Parasítica. Sigamos avanzando, ya van a ir entendiéndole mejor. Sí, pero no es el único fármaco, también se puede usar amiodarona. Ahorita vamos a llegar a amiodarona y luego vamos a explicar. ¿Ya? Bueno, este ya voy a mostrar las gracias. Vamos a seguir. Los fármacos del grupo B son los beta bloqueantes, son los que modifican la polarización diastrólica espontánea de las células de respuesta lenta, tienen una actividad gonotrópica y inotrópica negativa, son fármacos que nos van a servir principalmente para el control de los síntomas, no para hacer una cardioversión, se usan en esos pacientes que tienen su arritmia ya establecida, su FA crónica, desde el punto de vista arrítmico, ¿no? Y los fármacos del grupo 3, que son los que bloquean los canales de potasio dentro de la clasificación, pero ya vamos a ver que en realidad tienen diversos mecanismos de acción, solamente por un tema más didáctico, se podría decir, se va clasificado dentro del grupo 3, pero en realidad puede estar en cualquier grupo, bloquea todo. Grupo 4, bloqueadores de calcio, dijimos que son de elecciones, básicamente no se puede usar. ¿Ya? Bueno, los grupos 1A, lo mismo que hablamos, que son fármacos que no se usan, prolongan el intervalo de usted, son grupos arrítmicos, entonces en el promedio no tenemos. Los del grupo 1B, la lidocaína, mencionamos que es un fármaco de gran utilidad en pacientes con isquemia, ya que estos pacientes producen a los canales de sodio inactivo, que tienen mayor actividad, por esto no produce efecto inotrópico negativo. Entonces la lidocaína en pacientes con arritmia taquicardia ventricular es de elección en pacientes con isquemia. ¿Ya? Solo eso para presentar. Ya lo hablamos en la clase. Las contraindicaciones, obviamente si un paciente que tiene antecedentes de tener síndrome compulsivo, epilepsia, no se usa. Si hay un paciente que tenga una bradicardia, un bloqueo, está contraindicado, un paciente hepatopatas también, porque se elimina esa. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tiene taquicardia ventricular, que resulta de nivel en toda la población corporal, en un infarto, que está con una taquicardia ventricular. La única forma de saber si tiene pulso o no pulso es viendo los síntomas del paciente y tomando la presión arterial. Fuera del contexto de un paciente que tiene taquicardia ventricular sin pulso, el tratamiento es ya, pues, pero ¿qué se dice? ¿Cómo se llama? Defibrilación. Si no taquicardia ventricular con pulso, la solución farmacológica. Los del grupo 1C, propafenona y tetracaína, son fármacos que su principal ventaja es esta, la efectividad para convertir la FA a ritmo sinusal. O sea, son fármacos que producen cardioversión eléctrica. ¿Ya? De elección en pacientes
general, los pacientes que ya tienen una cardiopatía ventricular están contraindicados. ¿Ya? Por ejemplo, acción farmacológica. Intervenciones terapéuticas son los fármacos que más disminuyen la velocidad de ejecución, tanto intraventricular y intraventricular en sangre. Ahora, facilita la aparición de bloqueo intracardíaco a arritmias no reveladas, particularmente en pacientes con una reacción previa a la conducción ventricular o ya miocardiopatía. Es buen antiarrítmico, pero un paciente que ya tiene un corazón enfermo, con infarto, con una miocardiopatía de base, generan mucho más arritmias, entonces no son posibles. Hay exceptos, vamos a ver después. Por ejemplo, uno de los exceptos, para los sí, lo que hablamos, con medicaciones, un montón de medicaciones. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos fármacos antiarrítmicos? Conocer es de elección para revertir la FA en la llamada la píldora de bolsillo, la normalidad, contraindicado en pacientes con escasito ventriculares, ventricular y con cardiopatía ventricular. Contraindicado, si ya le ponen cardiopatía ventricular, en caso también está contraindicado en casi todos los pacientes, son pacientes jóvenes. Salvo, y esto es importante, en pacientes portadores de CDI. El paciente que tiene taquicardia ventricular y no tiene cardiopatía ventricular, obviamente se puede usar, porque no tiene cardiopatía ventricular. Pero si es un paciente que tiene cardiopatía ventricular y es portador de CDI, de un cardiodesfibrilador, no se puede usar la propafenol. Ese es uno de los exceptos de la propafenol. Bueno, propafenol es un fármaco, se puede usar para resistir, hacer calibración farmacológica, está contraindicado en pacientes con cardiopatía ventricular, salvo portadores de CDI. El CDI es un cardiodesfibrilador implantable. Es un tipo de marcapaso que está indicado en pacientes con fracción de eyección baja, con miocardiopatía dilatada y que hacen episodios frecuentes de arritmias malignas. Son pacientes que hacen taquicardia ventricular frecuentemente y como ya tienen riesgo de vida, se pueden fallecer en cualquier momento, se les coloca un cardiodesfibrilador implantable, que es lo mismo que el aparato que hace la descarga, solo que está dentro de su marcapaso. Y si tiene la arritmia del paciente, automáticamente le da la descarga. Eso es un CDI. Y muchos pacientes, ¿cuál es el problema? Que ya tienen su CDI y siguen haciendo descargas. O sea, la arritmia no está controlada y hace más de 40 descargas al día. Yo tengo pacientes que están, imagínense, cada rato de descarga. En esos pacientes con arritmias recurrentes, portadores de CDI, no se puede usar la propafenol. Por eso un caso bien práctico. De elección, pacientes que no tengan cardiopatía ventricular. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir avanzando. Este otro fármaco que ustedes conocen, los fármacos desbloqueantes, que hoy día también estaban hablando de si no nos acuerdo, de los cambios selectivos, los cambios selectivos. Produce un bloqueo competitivo y reversible de las acciones cardíacas de las catecolaminas que efectúan los receptores beta-agonistas, disminuyen la frecuencia de la cardíaca de nódulos sinusales, disminuyen el automatismo anormal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los potenciales cardíacos y potenciales tempranos que generaban arritmias? Pues estos fármacos, los beta-bloqueantes, reducen esos potenciales, ¿ya? En pacientes con un T prolongado o adquirido. En otras palabras, puede ayudar para que un paciente que tenga riesgo de adquirir glucosada de Pons como profiláctico se puede usar. ¿En qué se ha visto que es muy efectivo? En pacientes con cardiopatía isquémica, disminuyen el automatismo anormal y disminuyen los potenciales cardíacos. Es por eso que dentro de la terapia actual de los pacientes con cardiopatía isquémica, aparte de todo lo que sabemos de los antiagregantes, corticosteroides, aspirina, divulgación con enoxaparina, los beta-bloqueantes están indicados. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de arritmia en ese tipo de pacientes, hay menos consumo de oxígeno. Entonces, pacientes que tengan un
medida, los beta bloqueantes van a ayudar para que ese paciente no haga episodios de arritmia cardíaca. ¿Ya? Pero la principal utilidad como antiarrítmicos que yo quiero que se recuerden es esa utilidad para control de síntomas, control de frecuencia en arritmias supraventriculares. ¿Ya? Está contraindicado, obviamente, si el paciente tiene bradicardia, tiene bloqueo, está hipotenso, tiene insuficiencia cardíaca inestable, contraindicado, no se puede usar los beta bloqueantes, ustedes saben. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ya es importante aprender a reconocerlo, porque el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una arritmia supraventricular que es similar a la taquicardia paroxística supraventricular. La taquicardia paroxística supraventricular, si se acuerdan, tiene los intervalos RR regulares, superposición onda T, onda P, sí. y QRS estrecho. ¿Ven? El Wolff-Parkinson-White es igual. QRS estrecho, intervalos RR regulares. La diferencia es que tiene esta onda delta. ¿Ya? Esa onda delta es por un as anómalo, o sea, la persona nace con un as accesorio que se llama el as pequeño. ¿Qué ocurre? Que si ustedes no lo identifican a este síndrome de Wolff-Parkinson-White, lo pueden confundir con una taquicardia supraventricular y le dan el beta bloqueante y el paciente va a empeorar porque está contraindicado en esa crisis. Entonces es importante saber reconocer. ¿Ya? Porque las principales indicaciones de los beta bloqueantes son las arritmias supraventriculares. FA para que puede decir. La FA sí o sí la van a poder identificar, no porque ya identifiquen una FA. Pero ya un ataque supra de un Wolff-Parkinson-White a veces es un poquito más difícil. ¿Ya? Por lo menos recordar ya que está contraindicado. Con precaución en pacientes con vasculopatía periférica, esos pacientes diabéticos, tenemos bastante en el medio, que tengan ya su arteriopatía periférica. Lo que sí se puede usar es el tacroliol y el ribolol, los demás beta-bloqueantes están contraindicados. Y tener precaución en los pacientes que ya tengan un uso crónico. O sea, ese paciente que ya es cardíaco, que usa su beta-bloqueante hace muchos años y uno le hace una retirada súbita de fármaco, muchas veces puede desencadenar arritmias, anginas, puede impactar y puede fallecer. El síndrome de retirada brusca, habría que ir haciendo un retiro lento. ¿Ya? Muy bien. La eficacia clínica de los beta-bloqueantes es detección para taquiarritmias, principalmente supraventriculares, asociadas a aumento del tono simpático. ¿Cuáles son esas arritmias? Pacientes con pseudobromocitoma, obviamente va a haber liberación de catecolamina, que eso le puede indicar arritmia, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con cardiopatía isquémica, de elección, como mencionamos, por toda la reducción del consumo de oxígeno y también es profiláctico para que no genere arritmia en el paciente. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, no es que sea tratamiento, porque en el libro de Flores dice es un fármaco de gran utilidad para cardiopatía isquémica, cirugía cardíaca, para taquiarritmias ventriculares asociadas a cardiopatía isquémica, pero no es en sí que lo va a tratar la arritmia ventricular. Lo que hace es evitar que se genere la arritmia, es como un profiláctico. Porque si ustedes tienen un paciente con taquicardia ventricular, el tratamiento no es bloqueante. El tratamiento, dependiendo del contexto del paciente, va a ser amiodarona, va a ser lidocaína o va a ser desfibrilación. Pero lo que trata de decir acá la literatura es que es un fármaco profiláctico, se podría decir, para que el paciente con cardiopatía isquémica no genere o no produzca una taquicardia ventricular. Esa es la ventaja que tiene la beta-bloqueante. Tampoco es que esté indicado en todos los pacientes. A todos los pacientes que se impactan con la beta-bloqueante hay indicaciones precisas. Esos pacientes que ya tienen infección de eyección reducida. ¿Ya? Muy bien. Y aquí está lo más importante. Para
antiarrítmico de amplio espectro. Es el antiarrítmico que todo el mundo usa, sirve para todas las arritmias, tanto supraventriculares como ventriculares, pero el problema son sus efectos adversos. ¿Ya? Es un derivado del yodo, o sea que pacientes que sean alérgicos al yodo, al contraindicado, tienen mecanismos de acción múltiples, bloquea diversas corrientes, bloquea canales de sodio, bloquea canales de calcio y bloquea canales de potasio. O sea que es un fármaco que tiene propiedades del grupo 1, 2, 3 y 4, porque también bloquea de forma no selectiva los receptores adrenérgicos alfa y beta. Bloquea todos, si se dan cuenta, ¿no? Sí. Bloquea canales de sodio, bloquea canales de calcio, canales de potasio. Si quieren lo pueden poner en el grupo 1, en el grupo 2, pero dentro de la clasificación de los antiarrítmicos está en el grupo 1. Propiedades farmacológicas, los efectos varían según la duración del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo administrarle al paciente de forma endovenosa, en bolo, en altas dosis, como va a producir un efecto, que administrarle al paciente de forma oral durante meses y años. El mecanismo de acción varía según la duración del tratamiento. ¿Ya? En el tratamiento agudo es ese uso endovenoso del fármaco, prolonga el periodo refractario, deprime la velocidad de conducción auriculoventricular, prolonga el intervalo PR y también deprime la velocidad de conducción de las vías accesorias. O sea que me va a servir para arritmias por entrada modal. Recuerdan cuando hablamos de las arritmias por entrada modal y las arritmias por entrada auriculoventricular. Sirven para arritmias supraventriculares. Esto explica su gran afinidad para las taquicardias supraventriculares, para el síndrome de Wolff-Parkinson-White y también para las taquiarritmias ventriculares de frecuencia rápida. La neurona me sirve para todo. Me sirve para la NPA, me sirve para la taquicardia paroxística supraventricular, me sirve para el flúter, me sirve para la taquicardia ventricular. ¿Cuál es el problema? A medida que vayamos avanzando, vamos viendo los efectos adversos y eso limita a veces su utilidad. ¿Ya? Obviamente, la acción farmacológica varía según la duración del tratamiento y según la vía de administración. No es lo mismo darle 1.600 miligramos de endovenoso a darle 200 miligramos cada día 6 meses. El efecto crónico, ya estamos hablando de un paciente que usa el fármaco por vía oral, que usa este medicamento. Generalmente son pacientes que tienen FA crónica, que también se lo usa cuando no toleran los beta-bloqueantes y no toleran los bloqueadores de calcio. O sea, es como que la cuarta opción para el control de síntomas de forma crónica. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el uso crónico de la amiodarona? Disminuye la frecuencia sinusal, prolonga la duración del potencial de acción. Aquí ya tenemos un problema, prolonga el QT, puede desencadenar una arritmia, la velocidad de punta, prolonga el periodo refractario de todos los tejidos cardíacos, bloquea los receptores adrenérgicos. El uso crónico, el uso enteral o vía oral, disminuye la frecuencia sinusal, disminuye la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular, disminuye el automatismo de acciones de Purkinje, suprime el automatismo normal, suprime la actividad encadenada por potenciales tempranos, prolonga el intervalo PR, prolonga el intervalo T. Entonces, su uso crónico a la larga puede llevar a que este paciente les hace bloqueo, bradicardia, todo eso. ¿Ya? No tanto hipocalcemia. Ahorita vamos a hablar de los efectos adversos, que son bien marcados, los más comunes, y ahí van a entender mejor. Ahorita recordar que su mecanismo de
acciones diversos, bloquea prácticamente todos los canales, prolonga el uso crónico, prolonga el intervalo de RT, QRS, prolonga todo. Las características farmacocinéticas, si lo utilizan por vía endovenosa, se absorbe rápido, actúa rápido, su concentración máxima estábamos hablando de 15-30 minutos. Vía oral, su concentración máxima es a las 7 horas. Tiene un problema que se acumula en el tejido graso, corazón y pulmón más del 50%, y su eliminación tarda años. ¿Ya? Entonces, partiendo desde ahí ya es un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la larga el uso crónico del pulmón lo va a llevar a una fibrosis pulmonar al paciente. Y es por eso que está contraindicado en pacientes hipócritas, está contraindicado también en pacientes pobres. Si un paciente pobre está dando noradona, el paciente va a terminar con fibrosis pulmonar. Por eso se usan ya otros fármacos, los beta-bloqueantes, los bloqueadores de calcio, las otras opciones que tenemos para controlar síntomas. Las reacciones adversas, la alta incidencia de reacciones adversas, algunas graves, que debido a la prolongada sensibilidad del fármaco pueden persistir después incluso de varios meses, incluso puede llegar a años. Entre las más frecuentes tenemos digestivo, estreñimiento, náusea, vómito, neurológico, vértigo, parestesia. El 5% de los pacientes que reciben alrededor de 400 unidades al día desarrollan neumonía y fibrosis pulmonar intersticial. Está contraindicado el manejo del yodo, hipertiroidismo, hipotiroidismo. También el uso crónico del fármaco genera hipotiroidismo, genera trastornos de la tiroides. El uso prolongado del fármaco produce bradicardia, bloqueo, y lo más grave es esto, que prolonga el intervalo QT. Si está mayor a 470, ya el riesgo de que ese paciente desarrolle una toxicidad funda es alto, o sea, lo que limita su uso vía oral es esto: prolongación del intervalo QT, proarritmia, lo del pulmón que genera neumonía, neumonitis, fibrosis y problema de la tiroides. Son muchos efectos adversos, se deposita también en la córnea, produce alteración de la piel, no se elimina rápido, el fármaco que va a tardar meses en eliminarse porque se deposita justamente en el tejido graso, músculo esquelético, corazón y pulmón. ¿Ya? Ahora, las aplicaciones terapéuticas es, aquí está, el fármaco de elección para arritmias tanto supraventriculares como ventriculares en pacientes con cardiopatía estructural. O sea, ese paciente que ya tiene un corazón enfermo, un paciente que ya tiene su enfermedad cardiológica de base, el fármaco de elección, la amiodarona. Diferente del paciente que no tiene cardiopatía estructural. Si estamos hablando de arritmias supraventriculares, de FA, ¿cuál sería la elección? Propafenona, metamide, conviene con compensación. Ahora, en pacientes que tienen cardiopatía estructural, sí, se puede usar amiodarona. Suprime las extracístoles ventriculares, controla la taquicardia ventricular resistente a la lidocaína. O sea que si tenemos un paciente que no revierte su taquicardia ventricular con lidocaína, se puede usar la amiodarona. Ventaja, a diferencia de los fármacos del grupo 1 que mencionamos, propafenona, mecainil y todo lo demás, que no aumenta la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o parada cardiorrespiratoria. Disminuye la frecuencia de descargas en pacientes con CDI, igual que la propafenona. Revierte el ritmo de Cluster o FA al ritmo sinusal, pero de nuevo se lo anoto. En pacientes con cardiopatía estructural está más indicado. Pero si no tienen, ¿qué van a usar? No hay a veces. La propofenona recién ha llegado este año. Entonces, sí hemos usado para revertir pacientes con FA jóvenes a amiodarona. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se usa? Para terminar, porque estamos todos cansados, compañeros, por favor.
Sirve para todas las arenas, no es elección en ninguna, ya eso sabe. La dosis de carga es de 5 a 7 miligramos por kilogramo peso. Se lo puede dividir en fisiológico o dextrosa. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, un adulto de 80 kilos por 5, ¿cuánto sale? 150, ¿no? A ver, ¿alguien lo puede sacar, por favor? 80 por 80 kilos, ¿no? Multiplíquelo. 80 kilos por 5 miligramos. 400. Ya, esa es la dosis de carga, ¿ya? Solución fisiológica, 150 ml, más amiodarona, 400 miligramos, y eso se pasa en 30 minutos. Esa es la dosis de carga de la amiodarona. Dosis de carga de 5 a 7 miligramos por kilogramo peso. La dosis de mantenimiento de 10 a 15 miligramos por kilo peso. Aquí ya está la dilución, el 150 ml de solución fisiológica, le pasan 400 miligramos en 30 minutos. Esa es la dosis de carga, pero ustedes tienen que mantener una dosis endovenoso por un periodo de 48 a 72 horas, que es la dosis de mantenimiento. Entonces la dosis de mantenimiento es de 10 a 15 miligramos. Se puede dar como dosis máxima hasta 1600 miligramos en 24 horas. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Diluimos 500 de solución fisiológica más amiodarona, sáquenlo si quieren por kilo peso, 1200, mira, y le dejo a 20 ml por. Esto va a entrar en 24 horas, lo mantengo por 3 días, y si ya la harina está controlada, recién lo pasamos a vía oral, y la dosis vía oral es de 200 miligramos cada 6 horas el primer día. Después 200 miligramos cada 8, 200 miligramos cada 12. Y la de mantenimiento, 200 cada 24. Es así como se usa la medida. Dosis de carga, 5 a 7 miligramos por kilo peso, se puede dividir en dextrosa, se puede dividir en fisiológico, se lo pasa en media hora a 45 minutos. La dosis de mantenimiento, 10 a 15 miligramos por kilo peso, una dosis máxima de 1600 miligramos para 24 horas. Pueden administrarle 1600, 1200, lo que le corresponda al paciente por día durante 48 a 72 horas. Luego ya lo pasan a vía oral. Doctor, ¿y por qué dice ahí 600 de 1200 miligramos? ¿Cuál? Mantenimiento. Mantenimiento 600, 1200. ¿Acá? 600, 1200 miligramos al día. ¿Dónde dice? ¿Acá? Por el viento venoso. Ahí está, mantenimiento. Ya, acá lo que el autor trataba de explicar, es buena la pregunta. Aquí te ha dicho vía endovenosa 5 miligramos por kilogramo peso, como que esa es la dosis de carga. Aquí él le ha puesto 600 a 1200 miligramos día, mantenimiento, pero vos no lo vas a tener pues para siempre con mantenimiento endovenoso. Es lo que ahí faltó, porque es igualito pegado tal cual de flores, por 48 a 72 horas. Y este mantenimiento, acá la dosis puedes recibir hasta 1600. Una vez completas eso, porque no lo vas a tener con tratamiento endovenoso para siempre, haces la dosis de carga, haces lo de mantenimiento y te pasas a vía oral. Generalmente no lo hacemos así como está acá, que dice 600 a 1200 por 2 semanas por los efectos adversos. 200 y vamos bajando hasta llegar a 200 cada 24 horas. Ya, entonces se hace una dosis de carga, se hace una dosis de mantenimiento endovenoso, 48 a 72 horas. Yo, por ejemplo, a los residentes les pregunto, ¿y cómo ustedes saben que el paciente ya está impregnado, que ya tiene criterios de impregnación de amiodarona?
para poder pasar de la dosis endovenosa a la dosis vía oral tiene que tener criterios de impregnación, por lo tanto QRS. Otra literatura dice solamente mantener 48 a 72 horas y luego pasar a vía. Y la dosis vía oral 200 miligramos cada 6 horas y ir bajando hasta la dosis de 200 miligramos cada 24 horas, que es la dosis de mantenimiento. Sirve para arritmias supraventricular y ventricular. ¿Cuánto de patía? Otro día lo repasamos y lo cómo está. Ya.